Seguimos en su programa Las Personas. En esta ocasión tenemos como invitado a Ronald McLean Avaroa. Él es consultor del Banco Mundial, experto en el establecimiento de una estrategia anticorrupción en diferentes gobiernos nacionales y locales. Una experiencia que no solamente está, digamos, en las aulas, que también están ahí en la Escuela Kennedy de Gobierno, sino además a partir de lo que es el gobierno real, el que está, digamos, a pie en la calle de frente al ciudadano, y de esa experiencia que ha acumulado a lo largo de su vida profesional, nos ha estado compartiendo diversos aspectos que son importantes en el establecimiento de una agenda. Platicábamos en algún segmento anterior cómo no se trata de personas, estas agendas contra la corrupción no son un tema sobre personas, sino sobre un sistema, pero al mismo tiempo pareciera que pudiera ser útil atrapar a las personas, ¿no? Los peces gordos, como luego se le llaman. ¿Cómo entender esta situación? Es un tema del sistema, pero al mismo tiempo pudiera ser útil o no es útil atrapar peces gordos. ¿Cómo conviven estas ideas? Gente con visión de Estado, estadistas, que están interesados en el interés de largo plazo del sistema, de mejorarlo, etcétera, han logrado ir reformando el Estado de tal manera que las tentaciones de corrupción se disminuyen. Una vez que hay corrupción y se quiere combatir, se usa por lo general la técnica o la estrategia de freír un pez gordo para dar una señal de que la impunidad se acabó. Pero solamente es una táctica, por así decir. Lo importante es la reforma del Estado de largo plazo. Y hay ejemplos en el mundo cómo se ha combatido la corrupción. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Constitución americana es muy simple, muy corta y se ha modificado muy pocas veces. Pero las constituciones estatuales se han modernizado muchísimo. Y la clave ha sido siempre una palabra: acceso. Si son sociedades abiertas, el acceso es un derecho, no es un privilegio. Y ese cambio conceptual es fundamental, porque entonces el Estado tiene que cumplir la ley, sirve a la ley y no a los hombres. Entonces se rigen por leyes y no por voluntad particular de políticos. Ahora, los que disfrutan del Estado, por lo general piensan que si haces un cambio van a perder poder. Mi propia experiencia como alcalde, como ministro, ha sido de que cuando uno comparte el poder con la ciudadanía, se hace corresponsable, la gobernabilidad, que es una habilidad, por eso se llama gobernabilidad, mejora. Mejora en el sentido de que hay una mejor relación sociedad y Estado, gobierno y ciudadanía. Y eso mejora las condiciones de vida y el prestigio, la funcionalidad de una sociedad. Hoy en día están confrontadas el Estado contra la sociedad, los políticos contra la sociedad. Hay una repulsa para los partidos políticos, para los políticos. Están en la peor estima que se puede uno imaginar. Peor es imposible. Entonces, si no hay una voluntad visionaria de cambiar esto, de reformar el Estado para evitar la corrupción, el Estado va a terminar en una crisis muy profunda. Y va a dar como resultado, no se desaparece, pero la insurgencia de líderes populistas que ofrecen alternativas quiméricas a veces y logran incluso llegar a peores situaciones que ha pasado en muchos de los países. Vean el caso de Venezuela. Venezuela está en una total quiebra institucional, en un empobrecimiento, va a tener un crecimiento negativo de 7% este año. Desde la arena, en esta tensión que hay en la relación entre los políticos, gobierno y la ciudadanía que tampoco respeta nacionalidad, ¿no? Está presente en todos lados. Y luego hay políticos muy buenos para construir ficciones, ¿no? Que en el discurso elaboran, por ejemplo, el caso que nos ocupa, toda una estrategia anticorrupción, pero es nada más discurso, claro, y se queda en el discurso y no pasa la acción. Cortina de humo. Es una cortina de humo. ¿Cómo se pudiera, de alguna manera, desde la arena, digamos, ciudadana, identificar que es una cortina de humo y no una estrategia real? ¿Cómo se pudiera hacer eso? Bueno, gracias a Dios, todavía en nuestros países existe un mínimo de democracia y la gente puede votar. Va a llegar un momento que la gente va a votar contra los partidos, sea quien sea los candidatos, y va a elegir a un externo de la política con la esperanza de que cambien las cosas.
A veces puede ser que esa sea la resolución. Puede ser que alguien que viene de la sociedad civil, de la iglesia, ojalá que no sea de las Fuerzas Armadas, como ha sucedido tanto en Latinoamérica, sí, pero puede ser, puede suceder, y venga y corrija las cosas. Otros liderazgos, ¿no? Claro, y será por un régimen de fuerza, etcétera, pero esas son consecuencias que uno quisiera evitar para que la democracia se reencauce. Es interesante, hay una especie de sabiduría popular que ha hecho posible en muchos países, incluso en los Estados Unidos, por ejemplo, después de la gran crisis del gobierno de Bush, eligió a Obama. Fue una movida muy inteligente, colectiva, y ha cambiado la imagen de ese país y la conducta de ese país en el exterior. La dinámica, claro. Es decir, ese país se ha recuperado de una crisis profunda, y Obama va a pasar a la historia como un gran presidente, que nadie hubiera logrado pensar que esto podría haber sucedido. Yo por lo menos pensé que nunca en mi vida, durante el periodo de mi vida, hubiera visto un presidente de color en Estados Unidos. Y con las medidas. Y con las medidas toma, y con las políticas que ha tomado, ¿no es cierto? Bueno, los pueblos tienen sabiduría colectiva. La cosa es que a veces se equivocan también desesperados por encontrar una solución que si la clase política y el Estado no se las facilita, la van a encontrar por su cuenta. En el tema de la corrupción y de las estrategias que se establecen en el tema, también pareciera haber una tensión entre las medidas urgentes, porque está el tema y está la efervescencia, y al mismo tiempo la necesidad de trabajar en la prevención, en el desarrollo de capacidades ciudadanas. Desde su experiencia, ¿cómo han convivido estas El problema está en que si los recursos están concentrados en el poder central, si la descentralización no es real, si los partidos están cerrados a la participación de la mejor gente, que no absorben a la mejor juventud, si están cerrados a las clicas familiares, etcétera, etcétera. Si los negocios están cerrados también a que la gente joven, capacidad, profesionales, etcétera, accedan a la generación de riqueza. Si seguimos con sociedades cerradas, va a haber una eclosión, porque eso no va a aguantar. Bueno, las revoluciones, la Revolución Francesa fue aquello, la Revolución Rusa fue aquello, la mexicana fue aquello. O sea, hay sociedades que esperan que las cosas lleguen, la sangre llegue al río, como decimos. Pero es posible, ya con lo que conocemos, con las lecciones de la historia, prevenir aquello y adelantarse a eso. Y ojalá que nuestros países tengan la sabiduría, la visión de lograr hacer aquello. Pero la prevención es sinónimo a una campaña de publicidad, de hacer algo, ¿o qué elementos debiera tener para desarrollar esto? Hay que identificar los lugares más críticos. No se puede cambiar todo a la vez, pero donde hay realmente una corrupción aguda que está presionando sobre la gente, etcétera, hay que cambiar aquello. Si es la policía, si es el cobro de multas, si son las mordidas de tránsito, o sea, hay que empezar por lo chico, por lo que es factible, posible, ir avanzando y mostrar los resultados positivos de esas reformas. O sea, no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. No podemos esperar resultados distintos si seguimos trabajando con el diseño institucional que existe hoy en día. Para un político honesto, recién electo, es casi imposible hacer una gestión honesta con la estructura actual. Como está organizada la sociedad, está organizada alrededor de la corrupción. Pero, por ejemplo, ahí los cambios graduales no se desvanecen conforme va avanzando. Bueno, hay algo que es interesante, que es la creación de islas de integridad. O sea, si no se puede cambiar todo el país, no se puede cambiar todo el Estado, no se puede cambiar todo el municipio, por lo menos se pueden hacer acciones concretas en ciertas áreas y limpiarlas. Y eso sirve de ejemplo para otras áreas, y ir creciendo. Ir formando la cadena. Formando la cadena. Así fue en La Paz, o sea, empezamos a modificar la institución, hubo una actitud distinta, hubo una actitud de no tolerancia a la corrupción, no era cuestión de controles que nosotros hubiéramos establecido, pero hubo una actitud generalizada. Yo voy a dar una presentación el jueves, donde voy a detallar y voy a mostrar el proceso que hicimos en La Paz, y el profesor Klitger va a mostrar procesos de otros países, de Filipinas, de
de Georgia, entre otros, y otros países, con éxitos parciales, totales, insuficientes o suficientes, pero hay ejemplos internacionales, han habido experiencias que nos han llevado a un buen camino. Y en la obra esta de Douglas North con John Wallis, que se llama Violencia y Orden Social, que ha hecho un estudio integral de la sociedad en los últimos 200, 300 años, y ha identificado que la corrupción, como le decía anteriormente, era un instrumento de supresión de la violencia. Pero la corrupción misma es una forma de violencia, y allí donde la corrupción no ha podido incluso sustituir a la violencia, el sistema está ya colapsando. Muy bien. Finalmente, con eso concluiría, ¿cómo hacer que esta agenda permanezca, que no sea una moda pasajera, algo que de repente todos hablamos y de repente ya estamos en otro tema? ¿Cómo mantener la agenda? Es en el interés de los políticos que los reeligen. O sea, la reelección es un premio. Si la situación no cambia, la gente no va a reelegir a esos políticos. En aras de la estabilidad del sistema y de la renovación del sistema, todos los políticos queremos tener la aprobación de la gente y hay que apelar a aquello. Ahora, si esa aprobación está forzada porque no hay competencia política genuina, la gente se cansa de aquello y va a buscar otros caminos. A través de la competencia, pues le quiero agradecer esta oportunidad de haber compartido con Foro 4 TV en el programa Las Personas su experiencia, por supuesto a muy grandes pinceladas. Hay otros espacios aquí mismo en Sonora, en Hermosillo, en donde podamos aprender de su experiencia, y además pues hay una invitación permanente, pues con los recursos del Internet uno puede buscar infinidad de información de las experiencias, de sus mismas conferencias, las entrevistas que ha estado, y pues agradecerle la oportunidad de estar aprendiendo, insisto, a grandes pinceladas de este tema que no solamente nos apasiona, sino que además es importante para el funcionamiento de los gobiernos y del trabajo que está pendiente de lo que se tiene que hacer. Estuvimos platicando además en los 4 bloques de manera indirecta a partir de los incentivos, de los premios y de los castigos, que es una aproximación económica del tema de la corrupción, que además es dicho por muchos autores, por muchos expertos en el tema, la manera en la cual se puede establecer modificaciones al sistema, no solamente atacar corruptos, sino a la corrupción como un sistema. Y a partir de diferentes experiencias, de la inspiración que podemos tener de las diferentes agendas internacionales, podemos ver un camino a seguir. Sin embargo, habrá que atender a diagnósticos internos, a la situación contextual, a las instituciones, a los actores, a partir de la voluntad de los diferentes actores. Me parece que de alguna manera, en 4 segmentos y por supuesto de mejor manera, nuestro invitado nos ha dado este panorama, y bueno, la invitación permanente es que el tema no se quede en solamente estos momentos de euforia, sino que se mantenga, y que en espacios como esto, en Las Personas, podamos tener la oportunidad y mantengamos la oportunidad de primera mano conocer la experiencia de personas que nos inspiran, a quienes vivimos aquí en Sonora. Agradecerles nuevamente y por supuesto pedirles a todos que sigan sintonizando Foro 4 TV en estos espacios de discusión de los temas que sí nos interesan. Gracias y hasta la próxima. Gracias.